Hermanos, pues os invitaría a que abrierais vuestras Biblias en Marcos capítulo 4. No vamos a leer el pasaje antes de empezar, ya que mi objetivo es poder leerlo a medida que vamos exponiendo las diferentes secciones, pero aún así os invito a que tengáis las Biblias abiertas y que podamos luego en cada sección ir leyendo los versículos que toca en cada sección. Me gustaría ya, para empezar ya de forma de introductoria, acordarnos un poquito de lo que hemos visto hasta ahora en los anteriores capítulos, capítulo 1, 2 y 3. Hemos visto cómo Cristo predicó las palabras del reino, comenzó a predicar las palabras del reino, y hemos visto diferentes reacciones a la divinidad de Cristo, Jesús, Hijo de Dios. Hemos visto diferentes reacciones a su autoridad como rey, porque él predicaba las palabras del reino. Y hemos visto cómo diferentes personajes, diferentes escenas donde ellos, las personas, reaccionan, se comportan como reacción a esa predicación de la palabra. Por ejemplo, seguro que lo tenéis muy en mente, los fariseos, cada vez que escuchaban las palabras de nuestro Señor, cada vez su corazón era más duro. Cada vez que escuchaban y veían un milagro, se endurecían más, se oponían más, y ya hemos visto en la anterior gran sección que había unos ataques, unos cuestionamientos a la doctrina y enseñanza de nuestro Señor, pero la respuesta suya fue cada vez más agresiva. Vimos algo. Vimos que ellos no entendían, no veían milagros, sí, veían sanidades, sí, veían a un maestro que predicaba las verdades de Dios, sí, pero no veían, no entendían lo que estaba pasando, sino que su corazón cada vez era más duro, hasta el punto de intentar hablar con el poder político de aquel entonces, con los herodianos, para intentar destruirle y matarle. Vimos también, si os acordáis, ya esto fue uno de los últimos sermones, a su familia más cercana, cómo reaccionaron a esa persecución social, cómo reaccionaron al hecho de que su hermano mayor se declarase hijo de Dios, que su hermano mayor fuese predicando esas parábolas, que fuese predicando esas enseñanzas del reino de los cielos. ¿Y qué tenían? Pues cierta persecución, cierta presión social. Cristo demostró su autoridad sobre los demonios, liberando endemoniados, restaurando vidas, y ellos decían de Cristo que está fuera de sí. Y es en cierto sentido normal encontrarse con esa persecución y esa tribulación o esas dificultades. La gente hablaba, decía, no, si este tiene a Belcebú, el príncipe de los demonios. Y en cierto sentido, hermanos, esa palabra que estaba, a pesar de que quien mejor conocía a Cristo eran sus familiares, esa palabra, esas enseñanzas de Cristo, al final ellos, por culpa de la dificultad, tropezaron y no creyeron, tropezaron y no entendieron ni pudieron ver lo que realmente estaban viendo. También hemos visto, si os acordáis ya en el primer capítulo, Cristo sanando a un leproso. Si os acordáis, ahí Jesús demostró su autoridad y su poder encima de esa creación caída, y en una sola palabra, solo hablando, le dijo y fue sanado de su lepra. Ahí vemos cómo Cristo demuestra su poder sobre la creación, su poder de restaurar. El Rey tiene poder de restaurar este reino caído, este mundo caído, y restablecer su reinado, el reino de los cielos, el reino de Dios. Vemos allí también a ese hombre leproso. Cristo, ya conociendo su corazón, si os acordáis en el texto, dice, le encargó rigurosamente, por favor, no vayas. Le dice, mira, no digas nada, a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero este hombre, este leproso, pensando solamente en su bienestar, pensando solamente en su confort, guiado por el afán y por las ganas que tenía de ir y contar todo lo que había pasado, menospreció el mandato de Cristo de no ir y contar a todo el mundo lo que pasó. Ya sabemos la historia, que por culpa de eso Cristo ya no tuvo tanta libertad de ir y predicar. Vemos a este hombre
que tenía ese mandato directo, pero el pecado, esa codicia hizo que se ahogara, hizo que eso, al final, ese mandato de Cristo no tuviera tanto peso como su afán, como su codicia, como su deseo de ir y decirle todo a todo el mundo lo que a mí me ha pasado. Vimos también a Leví, por ejemplo, Marcos, más adelante, ¿no? Uno de los 12 apóstoles. Vimos como Cristo pasando por al lado suyo le hace una invitación, un llamado, y ahí vemos el llamado eficaz, esa gracia irresistible, como Cristo le llama, le invita a seguirle, diciendo, ven, sígueme y sé mis discípulos. Y Leví, dejándolo todo atrás, lo que hizo fue seguir a Jesús y escuchando esas palabras del reino, trajo fruto. Como fruto trajo arrepentimiento y fe en la obra redentora de Cristo. Y lo que acabamos de hacer, hermanos, no es un repaso de los primeros 3 capítulos, sino vimos 4 reacciones a la palabra de Dios. Vimos 4 reacciones a la predicación del mensaje del reino. Vimos 4 reacciones a la autoridad de Cristo, de Jesús como Rey, y a su divinidad. Así que veamos cómo empieza entonces este pasaje, cómo empieza Marcos, cómo nos introduce Marcos en este pasaje, ¿no? Leamos la primera sección del versículo 1 al versículo 2, que dice lo siguiente. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Es curioso que Marcos empiece con, y otra vez. ¿Otra vez qué? Otra vez vemos a Cristo rodeado de una gran multitud. Y no es algo inusual ver a Cristo rodeado de multitud de personas. ¿Qué tipo de personas? Multitud. Habían pobres, habían ricos, había gente del pueblo, agricultores, habían políticos, habían maestros que sabían las escrituras, habían fariseos, escribas, había gente con enfermedades y con necesidades, había gente sana. Multitud de personas estaban rodeando a nuestro Señor y ya vimos que Cristo era accesible, era cercano al pueblo, no estaba allí hablando solo con unos cuantos y explicando. Él estaba rodeado siempre de multitud. Otra vez vemos a Cristo rodeado de una multitud. Otra vez vemos a Cristo enseñando a todos. Y es curioso, ¿no? Pensaríamos que es el hombre más sabio que existe o que ha existido en el mundo, pues estaría enseñando a unos cuantos eruditos, estaría en una universidad, en algún sitio cerrado, enseñando a 3, 4, a 10. Cristo está en medio del pueblo enseñando la palabra de Dios a todo el mundo. Y ojo, no todos sabían leer y escribir. No todos tenían el conocimiento que tienen los escribas o los fariseos. Cristo estaba enseñando y estaba predicando el mensaje del reino a todo el mundo de su alrededor. Y otra vez vimos que ya Cristo aprendió, vimos como Cristo, ¿no? En el anterior capítulo vimos como Cristo mandó a sus discípulos tener siempre un barco listo, porque la multitud al tocarle ya era sanada, y dijeron, tengamos allí un bote salvavidas por si acaso, tengamos allí un bote por si viene multitud de personas, una avalancha de personas, donde pueda estar y donde pueda alejarme de ellos. En cierto sentido sí hay necesidad. Fijaros, hermanos, desde el capítulo 1, porque Marcos va directamente al grano, nos habla de Jesús, que fue bautizado, Jesús que fue llevado al desierto para ser tentado y probado durante 40 días y salir victorioso. Y ya desde ahí se nos relata, capítulo 1 ya mismo, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y estas son las palabras del reino. ¿Cuál? El evangelio. Jesús se presentó como nuestra única solución para restaurar nuestra relación con el Padre. Jesús se presentó como el camino, como la verdad y como la vida, y vino predicando estas buenas nuevas. ¿Qué buenas nuevas? Que hay esperanza, hay posibilidad de perdón. Cristo puede restaurar nuestra relación, Cristo puede pagar nuestra deuda, Cristo puede cambiar vidas. El Rey
de ese reino, nos está diciendo que Él puede hacernos ciudadanos del reino de los cielos. Y este mensaje, hermanos, este evangelio del reino todavía es válido hoy en día. Todavía es válido tú que escuches el mensaje. Ven a Cristo. Si alguien puede cambiar tu vida, es Él. Si alguien puede restaurar tu vida, si alguien puede liberarte de ti mismo, si alguien puede liberarte de tu corazón pecaminoso, de tu mente contaminada por el pecado, ese es Cristo. Ven a Cristo con arrepentimiento y fe. Él puede salvar. Hoy mismo Él puede salvar. Él tiene el poder. No hay mejor camino a seguir en esta vida que seguir a Cristo y ser su discípulo. No intentes lavarte las manos solos, no intentes cambiar tu vida en base a tu sabiduría o a la sabiduría de este mundo. Ven al que realmente es sabio, Cristo Jesús. Ven a este creador del universo, que Él creó y Él sabe todas las cosas. El que realmente puede limpiar toda culpa y toda maldad es Cristo Jesús. Y este era el mensaje que venía predicando. Ven con fe en Él, en lo que ha hecho, su vida, su muerte y resurrección. Fijaros, hermanos, en el pasaje se nos habla, ¿no? Y se nos detalla diciendo, se sentó en ella, Cristo, ¿no? Jesús, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Fijaros lo interesante o lo intencional que es Marcos al decir, Cristo, Jesús estaba en la barca, en el mar, y toda la gente, todas las demás personas estaban en tierra, junto al mar, haciendo esa diferencia entre Jesús, que estaba a punto de hablar, y haciendo esa diferencia entre toda la multitud. Imaginaros la escena. Cristo, viendo toda la multitud, se sube a la barca, se sienta, se aleja ligeramente para poder alcanzar su voz a todo el mundo y que Él pueda hablar y que todos le oigan. Y en cierto sentido, hermanos, en un sentido muy real, esta es la parábola del sembrador. El sembrador siembra la semilla a toda la tierra que hay a su alrededor. Indiferentemente quién hay en esa multitud, Cristo predica el mismo mensaje de arrepentimiento y fe. Sí, entre esta multitud habían sus discípulos, por supuesto, habían seguidores que seguían a Cristo, que escuchaban a Cristo, que adoraban a Cristo, que les gustaba su mensaje y querían, y sí eran sus discípulos. Pero en esta multitud también había curiosos. En esta multitud había gente que venía por necesidad, porque tengo que estar, porque puede sanarme. Entre esta multitud había sus enemigos. Enemigos de Cristo estaban entre esa multitud. Pero hermanos, este es el llamamiento general. Cristo predica el mensaje del arrepentimiento a toda criatura. A toda criatura. Y hay un llamamiento universal que todo el mundo tiene que oír. Y en cierto sentido todo el mundo tiene que responder con un sí o con un no a ese llamamiento de arrepentimiento. Indiferentemente, ¿no? Y esto es muy aplicativo para nosotros. Indiferentemente, iglesia, de quién tengamos o con quién tengamos contacto a lo largo de nuestra vida, nosotros debemos predicar a toda criatura. Si verdaderamente queremos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús, debemos hacer lo que Él hizo, que es predicar a todo el mundo y que todo el mundo oiga y que sea llamado y que sea invitado a que se arrepienta de sus pecados y que sea invitado a que tenga fe en la obra redentora de Cristo. Este es el ejemplo que Él nos ha dejado. Y fijaros en el siguiente detalle. Versículo 1 y 2, ¿no? Se nos habla y dice, y les enseñaban parábolas, muchas cosas. Hermanos, que quede bien claro una cosa, estamos a punto de entrar en otra gran sección de Marcos. Estamos viendo el versículo 1 y 2 introductorios, pero no es una introducción solamente para la parábola del sembrador, sino es una introducción para las demás parábolas que siguen. Y estas parábolas que siguen, que las tenemos en algunas Biblias, incluso pone el título, ¿no? Sobre la luz, sobre la semilla que crece. Y estas parábolas las dijo estando en la barca.
Y por amor al tiempo, explicaremos solamente una y predicaremos y expondremos solamente una, pero estos 2 versículos introductorios son para todo el capítulo 4 y todo lo que pasa allí. Es otra gran sección que ya veremos a continuación cuando vengan los demás hermanos predicando y que nos sirva esto de atención. Estas parábolas, estas enseñanzas estaban dichas en el mismo sentido, en el mismo lugar y en cierto sentido tiene mucho que ver una con otra. Entonces, hermanos, sabiendo que hay tantas parábolas, ¿cuáles vamos a explicar hoy? Pues leer junto conmigo. Bueno, yo voy a leer, seguid conmigo la lectura de la primera parábola que está escrita en el versículo 3 hasta el 9 y dice: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y vemos aquí en esta parábola unos cuantos elementos. El sembrador, vemos el acto de sembrar, ¿no? La siembra que se hacía. Vemos también la semilla, otro elemento. Y luego vemos una tierra que da diferentes resultados, porque las condiciones de la tierra son diferentes, ¿no? Uno es el camino, que la tierra está muy dura, el otro son los pedregales, los espinos, y luego ya vemos la otra tierra. Hay diferentes elementos, si no me dedicaré ahora a explicarlos, porque ya Cristo, seguiremos leyendo el pasaje, ya Cristo da una explicación, y es la mejor explicación, y es la explicación perfecta. Pero sí me gustaría destacar 2 detalles, 2 cositas en cuanto a esta parábola. Para que podamos entender bien el significado, hermanos, pensemos en una cosa. El sembrador es el mismo. El sembrador es el mismo. La semilla es la misma. Se sembró a toda la tierra que había alrededor. Pero el resultado es diferente. En función de las condiciones del suelo, también sale un resultado o otro resultado. 2, me gustaría recalcar el hecho, y ya le hemos dicho, esta parábola era para todo el mundo, de ahí que Cristo se pusiera un poco más para atrás, y de ahí que Cristo hablase a todo el mundo, y ya hemos hablado del llamamiento universal. Esta parábola es para todo el mundo, pero su significado no es para todos. ¿Y por qué no? Porque Cristo mismo lo dijo. Fijaros, hermanos, versículo 9, y entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. No todo el mundo, vamos a entender que no todo el mundo tiene oídos para oír. Y ya se nos explicó, permitirme hacer una pequeña alusión, ya se nos explicó muy bien en Apocalipsis qué significa, porque en Apocalipsis ¿qué leemos, no? Y se nos explicó en las 7 iglesias, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya se explicó, ¿no? Cierto sentido, qué significa, y se nos bien explicó qué significa esta expresión. Hermanos, es cierto, no todo el mundo tiene oído para oír. No todo el mundo tiene. ¿Por qué? Porque solamente los regenerados, solamente aquellas personas que han nacido de nuevo, tienen oído para oír. Y solamente aquellas personas que han sido regeneradas, son hijos de Dios, tienen corazón para poder entender. No todos tienen oído para oír. Porque en verdad, toda la multitud oyó las palabras de Cristo, las palabras de Jesús. Toda la multitud escuchó el mismo mensaje, mas no todos entendieron. Todos escucharon lo mismo y no todos entendieron. ¿Por qué? Porque una parte cayó en el camino, otra parte del mensaje de Cristo cayó entre piedras, otra parte del mensaje de la predicación del Evangelio cayó entre espinos. Y solo una parte cayó en tierra buena. Queridos oyentes, que cada uno se pregunte a sí mismo: ¿tienes oído para oír? ¿Tienes oído para oír? ¿Veis las Escrituras como un libro de lo bueno y lo malo, de cómo comportarme, de
un ejemplo perfecto de una buena persona. Vemos la Biblia como unos mandatos y unas leyes que tenemos que obedecer para ser buenos o malos. Ha sido para nosotros el mensaje del Evangelio, el mensaje de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Ha sido para nosotros algo que despertó nuestras conciencias, algo que abrió nuestros ojos y destapó nuestros oídos. ¿O es simplemente el Evangelio una parábola con un significado religioso? ¿O es simplemente el Evangelio una parábola? Es normal, que después de todo esto vinieran los apóstoles y preguntasen a Jesús, dinos la interpretación de esta parábola. ¿Por qué? Porque entendían que esta breve narración, esta breve historia, hay una parábola, y una parábola en sí ya significa que hay un mensaje detrás, hay una doctrina, ¿no? Incluso Marcos lo dice, les contaba parábolas y en su doctrina decía, porque detrás de esa parábola tiene que haber un significado, ya implica en sí, ¿no? No hay que perderse en detalles, no hay que ir ahora a ver qué espino es, qué piedra es, cómo vemos el sol que palidece y por qué se ahoga. No entremos. Detrás de esta parábola hay una enseñanza. Hay una verdad que hay que ser predicada y Cristo la predicó. Hermanos, así como en la siembra, el resultado lo determinan las condiciones y no la semilla, así también en la predicación de la palabra el resultado lo determina las condiciones de la tierra y no la semilla. Porque la palabra es buena, es el mensaje del Evangelio, pero no en todas las tierras, no en todos los corazones traerá fruto. Y ahí vemos, ¿no? Es una enseñanza que transmite una verdad por comparación. Tengamos en cuenta entonces el hecho de que Cristo, si os fijáis en vuestras Biblias, Cristo en el versículo 11 y 12 nos da una respuesta, nos da una interpretación, una respuesta, y del versículo 13 al 20 nos da otra respuesta. Los discípulos se acercan a Cristo, a Jesús, para preguntarle por la interpretación, y del versículo 11 al 12 Jesús les explica el por qué ellos van a entender la parábola, por qué ellos tienen el deseo de entender la parábola, y ya en el versículo 13 al 20, que ya iremos y lo explicaremos en su debido tiempo, en los versículos 13 al 20 explicará ya los elementos de la parábola. Y la respuesta, ya permitirme leer versículos 10, 11 y 12. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y no les sean perdonados los pecados. Hermanos, la primera respuesta de Cristo nos deja sin palabras. ¿Cuál es? A vosotros os es dado. Esto nos humilla, nos desarma, esto ataca cualquier jactancia, cualquier pensamiento de superioridad que podíamos haber tenido. No, es que a vosotros se os ha dado. Simplemente, no. Fijaros, en esta parte, en estos dos versículos, Jesús nos habla de la maravillosa doctrina de la gracia, nos habla de la soberana gracia de Dios. No es nuestra capacidad, no es nuestro intelecto, no es nuestra sabiduría, no es porque estamos preparados para recibir el mensaje, no es porque nosotros somos mejores, no es porque nos esforcemos más, no es porque somos más santos, no es porque somos más dignos, no es porque somos más justos, no es por ti. Se nos ha dado. Es por gracia. Es por gracia. Es por pura gracia. No una gracia condicionada por tu respuesta y por tu obediencia. No una gracia condicionada porque a ti... No es una gracia contaminada. Es pura. Es pura porque Él nos ha revelado. Y fijaros, Cristo nos habla, ¿no? El Padre nos ha revelado. Cristo nos dice como si fuera una acción externa, ¿no? Se os ha dado. Alguien os ha dado, ¿no? Y
Lucas relata una frase, leo Lucas capítulo 10, dice, en aquella misma hora, las palabras de Jesús, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Sí, Padre, porque así te agradó. Es la voluntad de Dios, es su decisión, es su soberana gracia que no es condicionada por ti, que no es alterada por ti, es por gracia. Es por gracia. Y ahora pensando en el misterio del Evangelio, en el misterio del reino, no pensemos en el misterio como algo que se tiene que descifrar, como algo oculto que hay que descubrir, como que hay que leer entre líneas, porque Cristo cuando dijo, no estamos buscando algo místico, algún secreto oculto que algunos escogidos entienden y otros no. Hermanos, otra vez haré alusión a Apocalipsis, se nos predicó cuando se habla del misterio, ¿a qué apunta eso? No es algo que trasciende y tenemos que meditar en él para... No, el misterio se nos habla de que se nos ha revelado, se nos ha dado a conocer ese misterio, ese conocimiento nos fue revelado, nos fue dado, viene externo, viene de Dios. No es algo que nosotros hayamos podido descifrar e interpretar. Se nos ha dado, ese misterio se nos ha revelado, se nos ha dado a entender, se nos ha dado a conocer, se nos ha mostrado, se nos ha quitado el velo, llamémoslo como queramos, pero es esa verdad, la verdad del Evangelio, que se nos fue dado a conocer, vimos, entendimos, se nos reveló. Y era algo simple, en principio, que teníamos que haber visto a simple vista. Hay un creador que creó todo el universo. Hay una humanidad caída en el pecado. Hay una necesidad de un Salvador. Enseñanzas básicas que por culpa de nuestro pecado no vimos, pero Él nos mostró. Cosas básicas que nadie tiene excusa para excusar, pero no vimos por culpa de nuestro pecado. Pero Él nos lo mostró. Ahora, hermanos, después de esta parábola, me gustaría preguntaros, ¿por qué después de predicar Cristo a toda la multitud, solo unos cuantos se le acercan para preguntarle por su significado? ¿Por qué solo unos cuantos se acercan a Jesús para preguntarle por la interpretación? ¿Por qué a los demás no les importa o no vienen a decir, ¿qué quieres decir? La respuesta está porque a ellos se les ha dado. A ellos se les ha dado. Ahora entenderemos mejor el por qué somos discípulos de Cristo. Entenderemos mejor por qué nosotros, después de pecar, sentimos vergüenza, sentimos culpa, condenación. ¿Por qué nosotros acudimos a Cristo, al Padre, y pedimos perdón por nuestras faltas? ¿Por qué nosotros sentimos la necesidad de escudriñar, de estudiar más, de buscar más su voluntad? ¿Por qué nosotros? Porque se nos ha dado. Se nos ha dado. Y ya expliqué que es por gracia y no es por algo que hay en ti o algo que hay en mí. Es porque se nos ha dado. Se nos ha dado. Es por eso que sentimos gozo y alegría al escuchar la palabra del Señor predicada. Es por eso que hay gozo y placer en cantar a Dios, alabar a Dios. Es por eso que sentimos la necesidad de acercarnos cada vez más y conocerle, porque se nos ha dado. Porque te es dado saber y entender el misterio del reino, porque al Padre le plació darnos oídos para oír. Fue su elección soberana, fue su elección pura y sin contaminación, sin ser condicionada. A Él le plació y lo hizo. Y aquí estamos. Fijaros, el texto dice a continuación, hablando ya, ¿no?, palabras bastante duras, a los que están fuera
todas las cosas por parábolas. Y hermanos, fijaros que Jesús no explica lo siguiente, no. Mira, a vosotros se os es dado, mas a ellos no les es dado. No es lo que dice aquí Jesús. Está diciendo, mas a vosotros se os fue dado, mas a ellos por parábolas todas las cosas, porque a pesar de que ven, no ven, y a pesar de que oyen, no oyen. Y la explicación es la siguiente. Cristo está citando Isaías, por eso en la lectura congregacional leímos, ¿no? Se leyó Isaías capítulo 6. ¿Qué está pasando en Isaías? Fijaros, el profeta Isaías se acerca al templo, ve esa gloria de Jehová, ve esa gloria de Dios y se da cuenta de una cosa, que es pecador y que tiene los labios inmundos y está en medio de un pueblo que es pecador y que tiene labios inmundos y se da cuenta de su condición, ve la gloria de Dios, se da cuenta de quién es y es allí cuando acto seguido, ¿no? Le dice Jehová, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y las palabras que dice y que son a continuación, ¿no? Versículo Isaías 6, capítulo 6, versículo 9 al 10, que ahora leeremos. Y las palabras son bastante duras para aquel entonces, para la época de Jesús cuando se citó y para el día de hoy. ¿Qué le dijo? Simplemente, leo, versículo 9, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Hermanos, lo que pasó en ese momento histórico, en aquel momento con Isaías es lo siguiente. Él fue delante del pueblo y le reveló al pueblo lo que había en su corazón. Jehová lo que estaba diciendo es, ve y di a ese pueblo lo que hay, di la palabra, habla en nombre de Jehová, di la palabra, habla las palabras de Dios y muéstrales lo que hay en su corazón. Acto seguido, ¿cuál fue la consecuencia? ¿Cuál fue el resultado de predicar la palabra de Dios por parte de Isaías? Que el pueblo endureció más su corazón. El pueblo se entró en ataque en contra de Isaías y se opuso más a la palabra de Dios. No fue Dios quien endureció su corazón. No fue Dios quien hizo que fueran ciegos no fue Dios quien cerró sus oídos. No fue Dios. Jehová envió a su profeta para predicar la palabra, para predicar su palabra, y esta gente y ese pueblo hebreo reaccionó de la siguiente manera por culpa de su pecado. Pero fijaros, se le dice a Isaías, ve, diles esto y engruesa tú su corazón. Agrava tú sus oídos. Ciega tú sus ojos. ¿Cómo haría Isaías algo así? ¿Cómo es posible hacer algo así? ¿Cómo llegó a hacer esto Isaías? Bastante simple, hermanos, predicando la palabra de Dios. Porque la respuesta pecaminosa a la invitación de arrepentimiento de ese pueblo fue apartarse más de su Creador. Y hermanos, el texto de Isaías ya no lo vuelvo a citar, pero es bastante duro, pero que quede claro, no fue Jehová quien hizo que no comprendan, no fue Él quien hizo que no se conviertan, no fue Jehová el que hizo que no reciban sanidad, fue su reacción a la palabra de Dios. Y en cierto sentido, vemos a Cristo utilizando ese acontecimiento que el pueblo hebreo ya se sabía, las Escrituras ya sabían la vida pasada de sus antepasados y la historia con Isaías, cogió ese ejemplo y dijo, vosotros igual, no es Cristo el que cierra los oídos, no es Jesús el que hace que no comprendan, no es Él. La palabra de Dios, al llegar a sus corazones ya endurecidos, lo que hicieron es responder pecaminosamente a esa invitación y endurecerse cada vez más. Hermanos, no todos ellos ven su necesidad de conversión
ni su necesidad de pecado. No todos van a recibir y a entender las palabras del reino, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Algunos cederán a la mínima presión, algunos se ahogarán por sus propios pecados y otros se endurecerán más. Y fijaros, ahí en esta parábola, lo bueno que tengo es que Mateo habla de esta parábola, Marcos habla de esta parábola y Lucas habla de esta parábola. Y en su explicación, Mateo, en el capítulo 13, dice lo siguiente. Estar atentos, que ya Mateo explica y ya da la explicación. Por eso les he hablado por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Y aquí, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo les sane. ¿Quién cierra la puerta de la salvación a quién? No es Jehová. No es Jesús que le dice, no, vosotros se fue dado a ellos. No. Es que ellos no quieren. Es que ellos no ven su necesidad de un Salvador. Perdón de pecados, ¿para qué pecados? ¿Quién ha pecado? Ellos no ven esa necesidad de un Redentor. Hermanos, es la propia humanidad que le cierra la puerta a Dios diciendo, no te necesito. No te necesito. ¿Cuántos de los que están aquí no reaccionarán igual? O mejor dicho, ¿cuántos de los que están aquí no están reaccionando igual al escuchar la invitación y el llamado del Evangelio? Hoy mismo se está predicando las palabras del reino, se está predicando el Evangelio. Y esta semilla es plantada en todos los corazones que están escuchando. Hoy mismo. Pero algunos corazones no traerán fruto. En algunos brotará la semilla, porque tiene poca raíz, perecerá. En algunos brotará la semilla, pero por culpa del pecado y por culpa de la codicia y del afán, se ahogará y no traerá fruto. Y en algunos casos entrará por un oído y saldrá por el otro y no traerá fruto. Es entendiendo, hermanos, estas dos preciosas verdades. ¿Qué verdades? Pues la soberana gracia de Dios y entendiendo la responsabilidad del hombre, que podemos entender esta parábola. Hermanos, son dos verdades preciosas y nos humillan las dos. Y vemos en las Escrituras las dos enseñanzas. Y Cristo mismo nos dice en el versículo 13, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las demás parábolas? Si no entendemos la soberana gracia de Dios y si no entendemos la responsabilidad del hombre, no podremos entender las parábolas del reino. El rey de ese reino nos está dando sus enseñanzas, nos dicen sus doctrinas, nos dicen su parábola. En sus parábolas, porque hay más. Así que sigamos leyendo. Versículo 13 al 20. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno.
Por fin, dirán algunos, hemos llegado ya a la interpretación de los elementos. Como ya hemos visto, hermanos, ya Cristo explicó, ya Jesús explicó el significado de la parábola ya en el versículo 11 y 12. Lo que hará a continuación es explicar, en cierto sentido, describir ciertos corazones no regenerados. Nos hablará de una categoría, de otra, y veremos diferentes motivos por los cuales la palabra no llega a traer fruto. Aunque el significado de la parábola ya se predicó, ya se explicó, Cristo sigue enfatizando un poquito más tanto la responsabilidad del hombre y luego ya, como veremos, la gracia soberana de Dios. Pues, primera tierra, primer terreno. Fijaros, lo intencional que es el Señor al explicar, porque a veces estaba pensando, muchas veces hablamos de la tierra tal, la tierra la otra, la tercer tipo de tierra, y hablamos como si fuera algo impersonal, como ese tipo de... Pero Cristo, fijaros en su explicación, que dice, estos, refiriéndose a las personas, ¿no? Luego, ¿en quiénes? A estas personas, ¿en quiénes se sembró? ¿No? Y luego, ¿se sembró dónde? En su corazón. Cristo, hablando de aquellos que rechazan el Evangelio, enfatiza muchísimo esa responsabilidad del hombre y enfatiza muchísimo que ellos son ellos que en su corazón estaba la semilla, ellos que han oído con sus oídos, ellos, se sembró la palabra y vino Satanás y la robó. Y ahora todo el mundo seguro estaréis pensando en 2 de Corintios, ¿no? Que es un texto bastante conocido, pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, entre los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y hermanos, antes de precipitarnos diciendo, ¿ves? Si es que esta gente se les predicó el Evangelio, llegó el Evangelio y vino Satanás y se lo robó. Son inocentes. Si es que no es culpa suya. Hermanos, es bastante interesante el énfasis, otra vez volveré a utilizar a Mateo, diciendo unas cuantas palabras, enfatizando su responsabilidad. Dice Mateo, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y lo arrebata, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Vemos que estas personas oyen. ¿Dónde llega el mensaje? En su corazón. Intentan procesarlo, intentan asimilarlo, pero no lo entienden porque algo no les encaja con su filosofía y con su estilo y con su... no me acaba de convencer, no lo entiendo, no. Y estas personas son totalmente responsables porque han oído, porque ese mensaje llegó a su corazón, fue sembrado en su corazón, porque ese mensaje se intentó asimilar, pero algo no funcionó del todo, y rechazando el mensaje, vino Satanás y robó esa semilla plantada. Querido oyente que estás aquí hoy, ¿cuántas veces no has oído predicado el Evangelio? ¿Cuántas veces no lo has oído predicado y lo has ignorado? ¿Cuántas veces, cuánto de aburrido es para ti hablar de las cosas de la Biblia y qué fácil te resulta entender las palabras cielo, bendición, paz, amabilidad, mansedumbre, y qué difícil es asimilar, ¿no? Las siguientes palabras: arrepentimiento, mandamiento, santidad, juicio, justicia, perdón de pecados. Cristo murió para librarnos de nuestros pecados, para cambiar nuestro corazón. ¿Ves tú esa necesidad en tu vida? ¿Ves el pecado que mora en tu corazón y no te deja ver? ¿Realmente necesitas a un Salvador? Y si es así, ¿qué esperas? Si eso es verdad, que necesitas a un Salvador que te salve y que te perdone los pecados, ¿qué esperas a venir a Cristo y que restaure tu relación con Dios el Padre? Siguiente tipo de tierra: los que fueron sembrados en pedregales.
La segunda categoría de personas son aquellas que se alegran de las promesas del Evangelio. Hay gozo, hay alegría, hay placer al saber que irán al cielo. Hablemos del cielo. Hay alegría y hay placer al saber cuando hablamos de bendiciones, cuando hablamos de que Dios es bueno, Dios es amor. Todo el mundo y todo corazón se alegra. Pero esa alegría no es fruto del Espíritu Santo, no es el fruto del Espíritu Santo el gozo. Esa alegría no viene después de escuchar el Evangelio y sentir nuestra condenación y escuchar las buenas nuevas del Evangelio. Esa alegría viene por otros motivos y es por eso que cuando desaparecen los motivos, desaparece la alegría y es un gozo pasajero. No tienen raíz, no tienen profundidad en su entendimiento, tienen ciertos conceptos y vocabularios bíblicos, pero no tienen profundidad en su entendimiento, ni tampoco son de larga duración. Fijaros, ¿no? Ese compromiso, ese deseo de seguir a Cristo no dura mucho. Hoy está, mañana no está. Porque al poco tiempo se dan cuenta de las dificultades de ser discípulo de Cristo. Cuando viene la tribulación, cuando viene la persecución, cuando vienen las dificultades, cuando viene una prueba por causa del Evangelio, rápidamente tropiezan. Y otra vez te invito a reflexionar, ¿eres tú esta clase de persona? ¿Es tu corazón así? ¿Te gusta que te llamen cristiano, pero ni te importa las enseñanzas de Cristo, ni te importa las cosas de la iglesia, pero te consideras cristiano? Vienes a la iglesia hasta que alguien te molesta o te incomoda, o hasta que un familiar tuyo, amigo tuyo, compañero del trabajo se burle de ti y luego ya lo dejamos porque veo que últimamente... ¿Eres tú? ¿Te gusta la vida de cristiano, pero te parece que aquí somos radicales y aquí se toman las cosas demasiado en serio? ¿Eres tú esta clase de persona? ¿Es tu corazón así? Segundo tipo de tierra. Los que fueron sembrados entre espinos. Fijaros, la tercera clase de corazones, la tercera clase de personas son aquellos que oyen, y esto es interesante, oyen, llegan a brotar y al principio dan señales, buenas señales. No son como los anteriores que tenían poca raíz, sino que comienzan a crecer. Pero su crecimiento en un momento dado, en algún momento de su vida, es ahogado por los pecados que habían en su corazón. Y fijaros, Cristo es muy intencional en describirnos y dice, entran y ahogan la palabra. Es que entran en el corazón y son alimentados y crecen. Y crecen más rápido las ganas de pecar que las ganas de escuchar el Evangelio. Crecen más rápido los afanes, las codicias, el engaño del pecado. Y al final queda ahogada esa palabra y no trae fruto. Dice que es infructuosa. De alguna manera hay personas que piensan que pueden seguir alimentando la palabra de Dios y a la misma vez seguir alimentando sus pecados. Puedo seguir viviendo según me da la gana y puedo seguir llamándome cristiano. De alguna manera pueden obedecer a Dios y hacer su voluntad, pero cuando prevalece mi opinión por encima de la palabra. Y es así como llegan y ahogan la palabra de Dios, que repito, fue sembrada en su corazón, llegó a brotar, llegó a tener más raíz, llegó a crecer, pero fue ahogada y no trajo fruto. ¿Es esta tu opinión del Evangelio? ¿Te parece que puedes vivir según te plazca y agradar a Dios porque te sientes bien contigo mismo? Porque tú no haces daño a nadie. ¿Y qué tiene de malo esto o aquello? ¿Y qué tiene de malo si yo soy feliz y me gusta tal y como soy? Dios me quiere tal y como soy, nunca me enviaría al infierno. ¿Qué Dios cruel es ese? Dios es bueno. Hay mucha gente más mala que yo. ¿Es este tu entendimiento del Evangelio? Y me gustaría destacar un detalle, ya que estoy en esta sección, sin irme demasiado a la intención original de Cristo al explicar esta parábola, pero hermanos, vivimos en una época donde hay
donde las congregaciones se llenan mucho de un cristianismo nominal, donde dentro de la propia iglesia y dentro de la propia congregación hay gente que viene, que se cree cristiana, que se autodomina cristiana y dice que yo soy así, pero su vida dice lo contrario. Y esto es una gran advertencia para todos nosotros, hermanos. Casi parecen cristianos. Fijaros en el detalle, ¿no? Se siembra la palabra, se siembra la semilla, esa semilla comienza a brotar, comienza a tener raíz, comienza a crecer y parece que todo va bien y parece que hay una vida ordenada, pero en el fondo, en su corazón esas verdades del Evangelio quedaron ahogadas por su propio pecado. Ese Evangelio al final no trajo y no produjo fruto. Se predicó el Evangelio, llegó al corazón. Se vieron ciertos indicios de vida, pero no. Me queda haceros esta advertencia en los días que vivimos. Es muy común. Hermanos, por mucho conocimiento que tengamos de la Biblia, por mucho vocabulario cristiano y bíblico que tengamos, si no traemos fruto, no somos aquella categoría de buena tierra. Por muy bien que hablemos, por muy bien en cierto sentido que no hace nada, por muy bien que nos comportemos exteriormente, y está bien que seamos personas civilizadas y educadas, pero por muy bien que parezca por fuera, si no hay obediencia, si no hay arrepentimiento y fe, no es buena tierra. No es buena tierra. Y esto es importantísimo, este detalle. Y ahora ya pasamos a la buena tierra. A la última categoría de personas, versículo 20. Fijaros que Cristo, me atrevería a decir, no explica el porqué, no simplemente la llama buena tierra, pero si hemos estado atentos durante el sermón, sí se explicó el porqué. ¿Por qué esta tierra trae fruto? En una sola frase, porque se les ha dado. Hermanos, si hemos estado atentos, sabemos por nuestra propia experiencia que nosotros somos vulnerables a todo lo que se menciona en la primera, segunda y tercera categoría de tierra. Somos vulnerables igual que ellos y sabemos por nuestra propia experiencia que hemos fallado muchas veces al escuchar, por ejemplo, el sermón del domingo. Cuánta palabra no fue sembrada en nuestros corazones como hijos de Dios y como iglesia verdadera. Cuánta palabra, cuántos buenos sermones hemos escuchado y qué poco fruto hemos traído. Somos igual de vulnerables, tenemos las mismas luchas. ¿Cuántas veces, cuántas cosas no sabemos y aún nos cuesta poner por práctica y obedecer y acabar de? Y a veces parecemos como aquella tierra que fue sembrada la semilla del camino porque no estamos atentos, nos despistamos con facilidad, o sí, estamos atentos, estamos presentes con el cuerpo, pero no estamos presentes con la mente, estamos en nuestra vida. ¿Cuántas veces no vino el enemigo y robó esa semilla plantada en nuestro corazón? Hermanos, ¿cuántas veces esa semilla plantada en nuestro corazón no trajo fruto por culpa de la dificultad que encontramos en esta vida? Por culpa del estrés, por culpa de la ansiedad, por culpa de diferentes temores, comenzamos a dudar de la bondad de Dios, comenzamos a dudar de su soberanía, de su control. ¿Cuántas veces esa semilla fue plantada, la palabra de Dios fue plantada en nuestros corazones y pasó lo mismo, tropezamos? A la mínima dudamos. Tropezamos con cosas básicas, con dificultades cotidianas en nuestra vida y esa palabra no trajo fruto porque nosotros no cuidamos nuestro corazón. ¿Cuántas veces, hermanos, no le hemos recibido su palabra con alegría? Hemos disfrutado un buen sermón, hemos disfrutado la palabra cuando la leemos en casa y es maravillosa. Y después de disfrutarla, esa alegría desaparece y no es duradera. Y la raíz que germinó esa semilla
no es raíz profunda porque ni meditamos en ella, ni estamos atentos, ni la cogemos, ni la volvemos a rumiar, ni la volvemos a meditar, porque no volvemos a coger las Escrituras. ¿Cuántas veces nuestra felicidad desaparece porque no está puesta en quien tiene que estar puesta? Está puesta en nuestros logros, está puesta en lo que tenemos, en lo material, está puesta en lo que puedo hacer hoy o lo que quiero hacer el día de mañana, y no está puesta nuestro gozo y nuestra alegría en nuestro Señor. Oh, queridos hermanos, ¿cuántas veces la palabra de Dios la oímos y la ahogamos por culpa de nuestros pecados, por el afán, por la codicia, por el engaño de nuestro propio corazón, por el engaño del pecado, porque pensamos que era de una manera y nos engañamos a nosotros mismos y al final esa palabra queda sin traer fruto. Somos vulnerables igual que la primera, segunda y tercera tierra. Pero queridos hermanos, queridos oidores de la palabra, ¿por qué nosotros tenemos oído para oír? ¿Por qué somos la buena tierra? Si ya hemos visto, ya lo hemos experimentado, ya hemos vivido, ¿por qué somos la buena tierra? ¿Por qué tu corazón trajo como fruto arrepentimiento y fe? ¿Por qué esa palabra te trajo vida, esa predicación del Evangelio? ¿Por qué eres buena tierra? Cristo nos dijo, ¿no? Cito, y cuando venga Él, el Espíritu Santo vendrá. Cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si somos buena tierra que trae fruto, es porque previamente nuestro corazón fue labrado, porque previamente nuestro corazón fue ablandado, fue labrado para que no sea duro a recibir el mensaje del Evangelio. Nuestro corazón fue limpiado de piedras para que no llegase a ser infructuoso. Nuestro corazón fue limpiado de toda mala hierba y de todo espino para que podamos escuchar, recibir con gozo ese mensaje del Evangelio y que pueda crecer y traer fruto. Ya le he dicho antes, pero que no eres tú, que no soy yo. Es Él que ha obrado, es Dios que ha obrado en nuestras vidas. Previamente. Oh, maravillosa gracia, bendito Dios. A Él le plació revelarnos el misterio del reino. Él nos llamó de una manera eficaz, irresistible. Y antes de preguntarnos, y antes de hacernos la invitación y el llamado del arrepentimiento, se aseguró que eso fuera un sí, porque previamente preparó nuestro corazón, regenerándonos, haciéndonos nacer de nuevo. Nos dio un nuevo corazón, uno de carne y no de piedra como el que teníamos. Se aseguró que nuestra respuesta fuera un sí. Él nos hizo nacer de nuevo y luego nos dijo, ven a mí. Lo mismo que pasó con Leví, que vimos, ¿no?, recientemente. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, no podíamos oír. No teníamos oídos para oír. No teníamos ojos para percibir, para darnos cuenta. Pero Dios nos regeneró para poder oír su voz, para poder ver el verdadero camino y ver esa gloria, esa majestad, ver a Cristo. Hermanos, tenemos un Redentor que aseguró un pueblo para sí con su sangre. Él nos redimió y nos dio vida. Nuestro Rey nos hizo ciudadanos del reino de los cielos, abriendo nuestros ojos y destapando nuestros oídos y dándonos un corazón que pudiera entender. Así que me gustaría concluir con las palabras de Jesús. El que tiene oídos para oír este mensaje, oiga y entienda. Amén. Y con esto concluyo, hermanos, y permitirme, por favor, orar y venir ante esa gracia inmerecida, ante ese Dios bueno que tenemos. Padre, te damos gracias y nos quedamos sin palabras. Podemos cantar estas verdades,
podemos predicar estas verdades y nos quedamos maravillados delante de tu palabra, sin saber, con humildad, humillados por tu palabra, sin saber el por qué a ti te ha placido. Te damos gracias porque tú quisiste. Te damos gracias por el pueblo que tú tienes aquí y a la misma vez te pedimos que tú sigas obrando porque estas verdades siguen siendo tan reales. Porque esta palabra y este mensaje sigue salvando, sigue cambiando corazones, regenerando corazones. Tu palabra sigue trayendo vida, trayendo fruto en nosotros, el primer fruto, y sigue madurándonos, sigue obrando y edificando a tu pueblo. Te damos gracias por todos los que han oído tu palabra y que son responsables de responder ante ella. Y te pedimos que tu Espíritu Santo obre. Si alguien puede cambiar corazones, ya hemos visto, ese es tu Espíritu Santo, esa es tu palabra. Si algo puede transformar y trastornar este mundo, es tu palabra. El Rey predicó el mensaje del reino y te damos gracias por Cristo, por escuchar ese mensaje y por darnos oídos para poder oírlo, entenderlo, asimilarlo y vivirlo, ponerlo por obra, por poder obedecer y qué privilegio saber que tú sigues sosteniéndonos, tú sigues limpiando nuestros corazones, tú sigues cuidando a tu pueblo y aquellos que eficazmente has llamado, sigues siendo fiel y los guardas, nos guardas. Te damos gracias por Cristo, te damos gracias por tu palabra y por todo lo que tú obras en esta iglesia, en la IBE. Te lo pedimos y te damos gracias en nombre de Cristo. Amén.